Bien, a raíz de algunos comentarios que he recibido por unos videos en los cuales he compartido la gran ventaja y la gran oportunidad económica que tenemos ahora gracias a la reapertura de la exportación ganadera en el estado de Sonora, en particular en el tema de la reapertura del cruce fronterizo del ganado a través de la cuarentenaria que fue ampliada y mejorada en la ciudad de Agua Prieta. Bien, algunas personas preguntan, ¿no? Hacen preguntas y se cuestionan de qué forma estas actividades, estas acciones del gobierno benefician a la población en general. La verdad, qué bueno que hagan preguntas, qué bueno que se cuestionen. Gracias a esto, pues se desata se puede desatar no un debate, sino un análisis un poquito más profundo sobre el tema. Respecto a ello, pues quiero comentarles un poco más acerca de cómo es que el fortalecimiento al campo. Me decían, bueno, ¿por qué? Algunos comentarios decían, no, pues estás hablando de que se está fortaleciendo la economía y vas en contra de la narrativa que decía AMLO, que decía que los gobiernos anteriores buscaban privilegiar a, a los de arriba para que la economía, después de que se les llenaran los bolsillos, permeara y cayera algo hacia los pobres. Pero en realidad en este caso la economía funciona de forma completamente inversa. La verdad que el apoyo al campo, a las actividades primarias, es algo que nos permite realmente fortalecer la economía integral. O sea, es ilógico y es impensable poder creer que un país pueda prosperar si no impulsa y si no fortalece las actividades primarias. Por eso se llaman primarias, porque así como tus necesidades primarias son, no sé, la alimentación, etcétera, pues igual en un país las actividades primarias pues son primordiales, son algo que tiene que fortalecerse y que garantiza la prosperidad económica y social de un país. El impulso a las actividades primarias como lo que es la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, es el crecimiento indispensable sobre lo que se construye cualquier sociedad, o sea, integralmente en todas las etapas de la evolución o del crecimiento de las poblaciones o asentamientos humanos, o sea, es primordial. Donde la agricultura, la ganadería prosperó, obviamente esos lugares prosperaron, esas civilizaciones prosperaron. Lejos de ser un sector rezagado, el fortalecimiento integral es un efecto multiplicador. Lo que se ejerce cuando se fortalece el campo, cuando se fortalece al agricultor, al ganadero. Dicen, nosotros quizás aquí en Sonora tenemos una percepción muy diferente que el resto del país respecto a la ganadería. En otras regiones del país quizás no ha habido tanto apoyo en la ganadería y a la gente campesina se le ve más bien la persona que tiene nada más una vaquita, una borreguita, dos, tres gallinas, y de repente nos imaginamos que el rancho es eso, o sea, que es esa persona que tiene sus tres gallinas, dos vacas y solamente produce lo suficiente para autoabastecerse. Pero la verdad es que no, o sea, la actividad del campo va mucho más allá. El fortalecer el campo que ejerce un efecto pues, multiplicador de la economía. ¿Por qué? Porque vamos a ver bueno, vamos a verlo en diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas muy importantes que hace lo que es el fortalecimiento al campo y cómo esto favorece la economía integral es primeramente que produce lo que es la seguridad y soberanía alimentaria. O sea, el garantizar la producción intensiva de alimentos reduce la dependencia de provisiones del extranjero, lo que permite que el país esté protegido de la inflación internacional. Si queremos ser autosuficientes, necesitamos fortalecer el campo. O sea, si no, imagínate, después tienes que estar importando alimentos, cereales, etcétera, y eso hace que todo se encarezca. Y por lo contrario, si se tiene un déficit, una falta de fortalecimiento al campo y no tenemos suficientes alimentos, pues se crea una crisis de suministro y pues la volatilidad de los precios se hace más evidente.
Por otra parte, eh, lo que es el encadenamiento productivo, que lo que es el efecto multiplicador, el campo no trabaja solo, pues, o sea, se demanda de insumos, maquinaria, tecnología, transporte, servicios financieros y además todo esto provee también materia prima esencial para la agroindustria. O sea, se necesita también tener materia prima para la agroindustria, como son fertilizantes, etcétera. Entonces, lo que es la actividad secundaria, lo que es la manufactura y la transformación, no se puede llevar a cabo si no tienes los insumos, los recursos primarios. O sea, regularmente, ¿de dónde vas a sacar la piel para producir zapatos, para producir cosas de piel? Pues sin el ganado. O sea, del ganado parte, ¿no? O sea, parte de los productos eh, que se obtienen, no solamente es la carne, por ejemplo, en el caso de la ganadería, no solamente es la carne, sino que también de ahí mismo también están los otros subproductos, lo que es por ejemplo, la piel, que al momento de ser procesada, pues ya se puede utilizar para hacer otro tipo de cosas, como son ya zapatos, prendas de vestir, etcétera, ¿no? Entonces, en tercer lugar está la generación de empleos y el arraigo. Al ser una fuente vital de empleos en las zonas rurales, quizás nosotros aquí ya en la frontera, o sea, nos decimos muchos que somos de aquí de Agua Prieta y que somos gente de rancho, pero la verdad, o sea, Agua Prieta literal sigue siendo un rancho grande. Estamos rodeados de asentamientos rurales y se nos olvida, curiosamente, que el motor principal que generó el crecimiento de la ciudad fue precisamente la ganadería. O sea, es la ganadería. O sea, antes, pues aquí la gente se dedicaba a eso, a andar ordeñando vacas, a hacer queso, a hacer panelas, a matar vacas y hacer carne, etcétera, ¿no? Entonces, en Sonora hablamos mucho de la mentada carnita asada. Pues, ¿de dónde crees que sale la carne? Pues tiene que haber ganadería, mi papá. Entonces, eh, eso genera un arraigo, genera que la gente se quede en los lugares. O sea, obviamente ya quizás ahorita aquí en la ciudad, pues no hay mucho vaquero, no hay mucha gente que se dedique a andar errando vacas, andar errando caballos o andar ordeñando vacas. Pero todavía, o sea, no sé si no han pasado nunca por Los Álamos. Ahí justamente por el Boulevard Los Álamos, un lado del Traque, todavía está ahí un rancho ahí donde precisamente hay un muy buen queso, ahí se lo recomiendo. Hacen quesos, ordeñan vacas y todo, pero se nos olvida que estamos en un rancho, pues, o sea, literal, es muy importante para la región la ganadería. O sea, todavía Agua Prieta, ah, los predios que se venden en Agua Prieta, la mayoría de ellos son del ejido Agua Prieta, o sea, somos un ejido todavía, o sea, todavía hay un ejido aquí que son los que tienen básicamente la tierra y son esos ejidatarios que pues se sostuvieron durante muchos años con la ganadería. Con la agricultura pues no es muy viable aquí por el tipo de terreno salitroso que hay, pero aún así en áreas, por ejemplo, como el 47, en fronteras, en Esqueda, todas esas partes, pues todavía sí se produce, no a gran escala como en el sur de Sonora, lo que es Guatabampo, Navojoa, Obregón, todas esas regiones donde pues obviamente así se hace una siembra más intensiva y allá sí se siembra mucho trigo, pues parte de frijol, espárrago, tomatillo, tomate, legumbres, muchas cosas se siembran por allá. Aquí no tanto, pues aquí casi pura alfalfa, pero la alfalfa ¿para quién crees que es? Pues es para el ganado, entonces el que siembra alfalfa termina pues vendiendo sus productos a quién, pues a los ganaderos, mi papá. Entonces, genera empleos. Aquí tú estés impuesto a estar trabajando en donde venden burros, donde venden en una fábrica, etcétera. Pues eso no quita de que todavía alrededor de nosotros y el medio de nosotros existe una gran parte de la población que sí se dedica directamente a las actividades primarias y se requiere el fortalecimiento al campo. Entonces, no vemos vacas aquí andando por medio. Bueno, sí hemos visto, porque hay videos ahí, ¿no? De vacas que se sueltan, caballos y demás, ¿no? Hasta osos aquí en Euclid. El caso es que eso produce, pues, o fomenta lo que es el arraigo, dinamiza lo que son los mercados locales, mejora la distribución de la riqueza en las regiones históricamente vulnerables. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, fíjate, ahora que se estuvo frenando lo que es la exportación de ganado, pues aquí en la región se siguió sacrificando pues, ganado.
solo que pues mucho de ese ganado se tuvo que sacrificar para consumo local. Entonces, la producción de, de ganado y de alimentos para el ganado y todo lo que tiene que ver alrededor de eso, pues a nosotros nos favorece, porque a final de cuentas por algo nosotros aquí podemos tener la bendición de poder comer carne de vez en cuando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues todavía se puede mantener a un precio estable, un precio económico o a un precio accesible, porque, porque aquí mismo tenemos el producto, pues aquí lo estamos produciendo. Entonces, en cambio, si todo lo tenemos que hacer pura carne importada, verás, averíguate cuánto cuesta la carne americana y cuánto cuesta la carne de campo. Obviamente hay una diferencia. ¿Por qué? Porque la carne de campo es local, es de aquí, de las vacas esas que dices, ah, las vacas flacas o las vacas que pues a como vaya la lluvia, si hay lluvia es ganado y si no hay lluvia, pues no hay ganado, es perdido. Entonces, vamos a ver la diferencia, ¿no? De los precios. Obviamente que si todo se tiene que importar, se tiene que importar el alimento para el ganado, se tiene que importar el mismo ganado, pues la verdad, o la carne, pues todo se encarece. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los combustibles, pero pues ahorita no estamos hablando de combustibles, estamos hablando del campo. La otra cosa, por ejemplo, la captación de divisas. El enriquecimiento de un país no depende solamente de la producción y del autoconsumo, sino también de la exportación, de cuando se maneja una economía circular, pues sí, todo lo que se genere dentro del país y que circula dentro de la misma población, eh, pues beneficia para que la economía no se detenga, pero lo que realmente inyecta dinero para que mejore la calidad de vida de la gente es, es la importación de divisas. Entonces, cuando tú vendes tus productos a otro lugar, es como, te voy a poner un ejemplo. En tu casa estás tú, tu esposa y tus hijos. Y en tu casa tú le pagas a tus hijos porque, no sé, son autoempleados, entonces tú le pagas a tu hija o a tu hijo para que trabaje en tu tienda, ¿no? O para que trabaje contigo, ¿no? En alguna cosa. Entonces, pero el dinero ¿de dónde sale? Pues sale de ti y se lo das a tu hijo. Y luego tu hijo te da a ti para que compres mandado y el total, el dinero se queda nomás circulando ahí entre tu familia. Pero ¿qué pasa cuando tu hija, tu hijo, tu esposa y tú trabajas fuera? Entonces ahí sí, el dinero ya no sale nomás de tu bolsa, bien, sale de la bolsa de otra persona o de otro empleador y ingresa a tu casa y entonces sí puedes mejorar tu calidad de vida. Puedes aquí a comprarte tu televisioncita, puedes darte de algún gustito, etcétera. Lo mismo sucede con las divisas, o sea, la venta de los productos agrícolas, ya sean ganaderos eh, o, o, de, o de, ya sea de agricultura, de pesca, cualquiera de esos sectores primarios, a mercados internacionales permite que el país se posicione, ¿no? De manera global y se fortalezca la moneda. Por eso México ha crecido la moneda. Por eso no es que el dólar vale menos, o sea, es que nuestra moneda vale más. O sea, eso es algo que tenemos que entender. Hay diferentes situaciones geopolíticas que hacen que de repente todas las monedas se devalúen o lo que sea. Pero en este caso nosotros tenemos ya algunos años a través de las diferentes políticas económicas que se han tomado y decisiones políticas y económicas que se han tomado en el país, como es el no endeudarse por cualquier cosa. No está mal endeudarse, la verdad, está mal endeudarse por cosas que no producen. Entonces, si tú te endeudas, por ejemplo, y te pides un préstamo para poder empezar un negocio, pides 50,000 pesos para comprar no sé, tu máquina para hacer tortillas y para comprar los insumos para hacer tortillas, pero el producto, lo que tú haces, le agregas un valor a lo que estás comprando, a los insumos, y entonces quizás en 2 meses tú ya estés produciendo los 50,000 pesos que te costó o el préstamo que pediste para poder estar produciendo y ya va a ser un ingreso constante. Entonces, cuando solicitas un préstamo que es para mejorar las entradas de dinero y eso se convierte más bien en un activo, no está mal endeudarse, pero lo que sí está mal es que, por ejemplo, muchos gobiernos se endeudan pues nomás pues para quedar bien o lo que tú quieras, ¿no? O para, no sé, hacer mal uso de los recursos y se termina quedando con la deuda, pero no se queda con el beneficio de tener algún activo, alguna mejora en infraestructura, algo que le permita mejorar los ingresos. Entonces, en este caso, parte de la política económica de México ha sido el no endeudamiento,
el fortalecimiento de los programas sociales. Dice, bueno, ¿de qué me sirve que nos den becas? ¿Están comprando a la gente? No, no están comprando a la gente, mi papá. O sea, a final de cuentas, lo que se le está dando a la gente en apoyos son dineros que durante otros tiempos el gobierno o otros gobiernos de pagaron deudas ajenas y se la dieron la deuda al país. Y entonces, como por ejemplo el tema del Fobaproa, o sea, pagaron la deuda de los bancos y nosotros nos quedamos con las deudas y esa deuda la pagaron con el dinero de las pensiones de las personas que ahora ya tienen más de 60 años y más. Entonces, esas personas al quedarse sin ese dinero de su pensión no tuvieron una pensión digna. Entonces, ahora que les están complementando la pensión con una pensión del bienestar, con la pensión de mujeres de 60 años a 64, etcétera, que están dándole becas a los jóvenes y lo que sea, se está simplemente resarciendo el daño que ya se había hecho a la población. Todas esas posibilidades o el poder adquisitivo que el mismo gobierno le quitó a la población, ahora se lo está devolviendo. Y con esto reactiva la economía. Al haber circulante dentro de una población, simplemente aquí, por ejemplo, en la ciudad de Agua Prieta, más o menos son cerca de 24 millones de pesos que caen cada mes en dispersión de diferentes tipos de apoyos, ya sean becas, apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Son más de 24 millones de pesos. ¿Que dónde queda ese dinero? Pues queda en la tiendita de la esquina, queda con el taxista, queda con el ruletero, queda en los diferentes negocios locales, queda en servicios, la gente que va y come, cuando le cae la ayuda, ahí va y se echa sus mariscos o echa su burrito de carne asada, etcétera, ¿no? Entonces, ahí queda la economía. Entonces, esa inyección de economía, de dinero, de flujo efectivo, ha beneficiado en grande manera a los diferentes sectores de la población. Entonces, ahora que se está apoyando todavía más al campo, obviamente esa economía también se activa. Sí, como les comentaba en el video anterior, ahí lo pueden pasar a ver en mi cuenta, de cómo lo que es la reactivación de la exportación ganadera, pues obviamente va a haber más circulante. ¿Por qué? Porque no, el ganado no llega solo a la frontera. Obviamente tienen que contratar camioneros, tienen que contratar camiones, tienen que utilizar a personas para que arreen el ganado, lo marquen, lo capen. Ahí se contratan profesionistas, personas que no tienen tampoco una profesión, pero sí tienen un oficio, que son los vaqueros, las personas que le cocinan a los vaqueros. Está el que de repente, el que está en la carnicería, cuando los traileros llegan con el ganado, pues también se tienen que quedar a hospedar en algún lugar. Entonces ahí gana el que es el del hospedaje, el del hotel. Todo mundo a final de cuentas termina siendo beneficiado. Entonces, en resumen, una economía integral no puede sostenerse únicamente en el consumo de servicios. O sea, no nomás, ay, es que yo tengo una barbería y aquí en mi casa no he visto yo en mi barbería o en mi negocio de uñas, yo no he visto que esto crezca. Bueno, pues no nomás la economía no solamente se mueve con los servicios y con el consumo, sino que se requiere de un sector primario robusto que garantice la estabilidad interna, ¿sí? Que impulse que impulse la industria, la de la transformación y proyecte al país con solidez. Entonces, dices, bueno, pues ¿cómo? Pues el productor, aquella persona que se le apoya en el campo para que pueda producir maíz, que se le da un apoyo para que pueda producir frijol, permite que si hay mucha producción de frijol, pues el precio del frijol baja, ¿verdad? Y así uno puede ir y comprar su kilito de frijol un poquito más barato. Eh, si producen pues trigo, todo eso, pues ahí nosotros que consumimos mucha tortilla de harina, pues ocupamos que por la producción de primaria esté activa y que les vaya bien a los productores, que le vaya bien a los que siembran, porque si les va mal, pues se encarecen los productos, se encarece la harina. Ahora, desde el 2019 hasta la fecha, la política gubernamental federal para el sector agropecuario en México ha experimentado un giro importante, enfocándose principalmente en la transferencia directa de recursos a pequeños y medianos productores, el combate a la pobreza rural y la búsqueda de la soberanía alimentaria, con especial énfasis en granos básicos como el maíz. O sea, aquí casi siempre, si ustedes platican con alguna persona que sea productor, van a ver que siempre hay un tipo de apoyos que se dan al campo, ¿no? Siempre la mayoría de los productores no tienen dinero en la mano. O sea, nos dices tú, ay, anda en una trocona y anda para allá y para acá, es ganadero o es agricultor. La verdad,
casi todo lo deben, o sea, todo lo deben para la cosecha. Yo me acuerdo cuando estuve yo viviendo un tiempo en Estación Don, allá para el lado del sur de Sonora, la verdad, sí, pues ahí los ves en la troca y la troca trae llena de gasolina y traen diésel y todo, pero todo lo piden fiado, pues porque todo lo pagan para la cosecha. Ahí con la cosecha se paga y ahí con la cosecha se paga y resulta que cuando cae la cosecha, pues no sale también la cosecha y apenas logran salir de gastos y les queda un poquito para sobrevivir, para volverse a entracalar otra vez. Entonces, los programas, por ejemplo, que hay apoyo directo del bienestar, ayudan de la siguiente manera. Por ejemplo, la producción para el bienestar es el sucesor de diferentes programas que hubo anteriormente de subsidio, que otorga apoyos económicos directos y, y sin intermediarios a más de 2 millones de pequeños y medianos productores agrícolas. Entonces, principalmente a granos básicos, como lo que es el maíz y el trigo y el sorgo, ¿no? Porque esos son básicos para que pueda mantenerse la mayoría de los otros, uh, las otras cadenas, ¿no? De que el ganado, todo eso, ocupan que el sorgo, el trigo, el maíz se esté produciendo. Porque pues se aprovecha todo, ¿no? Todo lo que va quedando ahí, se aprovecha el grano, se aprovecha el forraje, todo se aprovecha. Entonces también está otro programa que es por ejemplo el de fertilizantes para el bienestar. En este programa se amplió de manera paulatina hasta que alcanzó una cobertura nacional. Y este consiste, pues, por ejemplo, en la entrega gratuita de fertilizantes químicos como de lo que es la urea, el fosfato, eh, el amoníaco, todas esas cosas, ¿no? Que requieren los cultivos. Uno dice, no, nomás uno, si usted piensa que el trigo, el maíz, el sorgo, todas esas cosas, solamente con pura agua se hace. No, señor, o sea, una planta, quizás en tu casa puedas poner una plantita ahí de maíz, sembrar ahí unas semillitas y te crezca. Y dice, yo no le eché nada y ahí nació. Pues sí, pues, pero tu tierra nunca ha sido explotada de forma intensiva. Pero cuando está explotada de forma intensiva, requiere dependiendo de las características del suelo, pues que este suelo se enriquezca. Entonces tienes que echarle comida, porque las plantas también comen, no nomás que con pura sol y agua, no crean que lo hacen nomás haciendo yoga ahí frente al sol, no, tienen que también comer. Entonces también el otro fortalecimiento también al campo es el de Sembrando Vida. Este, por ejemplo, tiene un enfoque mixto entre lo social y lo ambiental. Es uno de los de lo que es este proyecto eh, busca reforestar, ¿no? Hectáreas mediante la siembra de árboles, ya sean maderables o frutales, otorgando un jornal mensual permanente a campesinos. Hay muchos campesinos que tienen, por ejemplo, tienen tierras, pero no tienen tierras de cultivo, no tienen tierras regularmente los que son, me van a entender ahí, los que son ejidatarios, regularmente tienen unas 2, 3, 4 hectáreas que son aquí en Sonora, ¿no? Aquí tienen unas 2, 3 hectáreas que son de cultivo y pueden tener hasta unas 20 hectáreas de agostadero, que son para que precisamente puedan compartirlas de forma ejidal y de que ahí el ganado pueda comer libremente de los pastos y lo que sea que nazca ahí, ¿no? Si es que nace algo, si no, pues chupar piedras, porque pues no hay mucho aquí, ¿no? De repente. Pero para esos lugares, esas zonas que no están diseñadas tanto para agricultura, el gobierno federal pretende reforestar y dando un apoyo. ¿Cuál es el apoyo? Pues un jornal. Les comento, para allá para el estado, bueno, en este mismo estado de Sonora, pero para el sur de Sonora, la verdad, el contar con un jornal es vital. O sea, para una persona que depende del campo, la verdad, el jornal, la verdad no es mucho. Yo cuando estuve trabajando en el campo, ganaba 100 pesos el día. Y era estar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana, 12, porque ya después de las 12, con el solecito que hace para allá, para Navajoa, para Guatabampo, ni el diablo está en el rayo del sol allá, porque la verdad hace un calorón peor que infernal, hace muchísimo calor y uno ni se puede morir deshidratado con un golpe de calor. Entonces ahí el jornal era 100 pesos, 100 pesos. Y el tema ahí, por ejemplo, en el tiempo que me tocó a mí estar trabajando allá, había nada más 6 meses, de 3 a 6 meses de trabajo en el jornal. En esos 6, 3 meses tenías que juntar dinero, guardar para los otros meses del año para poder sobrevivir. Y la verdad es que con 100 pesos, ¿qué te va a quedar para andar sobreviviendo? Entonces, el hecho de que personas que son agricultores o que son ejidatarios y que tienen la posibilidad de poder sembrar y que le estén pagando un sueldo, aunque sean los 100 pesos diarios, déjame decirte que la verdad sí te cambia la vida. O sea, el que tengan un ingreso fijo solamente por el hecho de ellos ir y sembrar el agostadero que ya es de ellos. Y entonces con eso ellos pueden sembrar árboles
que puedan servir para madera. Uso aquí, ay no, para aquí, ¿qué árboles maderables? Bueno, pues la madera de bellota, la madera de mezquite, aunque no dices, ay, no son maderables, esos que no se pueden hacer muebles, no, mi papá, pero se sirven para leña. Y la leña también vale. Entonces, aquí mucha gente estuvieron usando en los tiempos de los fríos bien fuertes mucha leña y se fue encareciendo cada vez más la javita de leña. ¿Por qué? Porque cada vez tenían que ir más lejos a cortarla. Bueno, ahora con este programa de Sembrando Vida, las personas que tienen sus ranchitos pueden sembrar ahí 1, 2, 3 hectáreas o más y el gobierno les paga un jornal, les paga una cantidad como si fuera una renta simplemente por eso de tener sus árboles y estarlos cuidando. De esa forma se fortalece lo que es el tema social, también el tema ambiental y el tema productivo. Entonces, la otra forma en la que el gobierno también ha estado atacando el tema de lo que es la producción y que se mejoran las condiciones económicas del país ha sido, por ejemplo, la comercialización y precios de garantía. Para un productor, para un ganadero, el que te proporcionen una base del precio y te garanticen que al menos te van a pagar una cierta cantidad, te permite tener más certidumbre. Me tocó ver muchos agricultores para allá, para el sur de Sonora, que por falta de certidumbre en su siembra, pues sembraban y a la hora de la hora, por ejemplo, gente que ya se arriesgaba mucho y sembraba tomatillo, pues el primero en levantar, pues bien suave, porque le tocaba que venían los coyotes, ¿no? Allá de la Ciudad de México, no sé dónde, venían y no, pues te compro el kilo de tomatillo a 10 pesos, no, pues se rayaba porque sacaba 5, 6, 7 toneladas y pues se pegaba un rayadón, pero conforme iba acercándose el tiempo donde los demás productores empezaban a levantar la cosecha, llegaba el punto donde casi que te cobraban por levantar el tomatillo. O sea, te decían, no, pues te doy 10 centavos por kilo. Pues a la gente le salía más caro pagarle a la gente porque cortara el tomate que dejarlo mejor que se pudriera. Entonces sí, el tener un precio de garantía, pues le sirve al productor para saber si le entra o no, porque la verdad, o sea, imagínate que terminas pegándote una pela de 6 meses o 7 meses, o ponle 6 meses en la producción de frijol, maíz, trigo, lo que sea, o algún tipo de otro forraje, lo que sea, y que termines a final de cuentas te salga más caro el agua que los frijoles. Entonces, eh, y que termines pagando todavía para que la gente se lleve la cosecha, pues no. Entonces, cuando se tiene un precio de garantía, pues ya al menos la gente se puede animar, decir, bueno, ya sé que de fregado voy a poder pagar todo lo que debo y me voy a quedar con una cierta cantidad, porque igual ya conforme vas sembrando y demás, pues te das cuenta más o menos qué tanto produce tu tierra, ¿no? En ciertas condiciones. Entonces también el abasto rural de leche se ha mantenido, la operación de redes en las tiendas comunitarias. O sea, la leche de también ha sido en otros tiempos se llamaba de otras formas, ¿no? Pero uno de los productos básicos con los que se pretende mejorar es el abasto de leche. Y obviamente pues no hay leche si no hay ganado, mi papá. Y si no hay fortalecimiento al campo y luego regularmente pues bueno, pero y la exportación de ganado de qué nos sirve? Bueno, regularmente se exportan los becerros, no se exportan las vacas, o se exportan regularmente los becerros, las vaquillas, etcétera. Entonces, pero cuando los becerros nacen, pues dan leche, es un subproducto de la vaca también. Entonces, y también pues con las lecheras o las lecherías sociales también pues permiten que todo ese extra o excedente de leche se convierta por ejemplo en leche evaporada y esta sea distribuida a través de tiendas, ¿no? de bienestar social. Yo creo que ya me he extendido bastante. Bueno, pues ya voy a terminar aquí. Lo que es la infraestructura hidroagrícola, se tiene que construir canales de riego, se tiene que construir infraestructura de tal forma que el ganado sin agua no es ganado. Verá, pregúntele usted a cualquier productor. El ganado sin agua no es ganado. Entonces, en específico, aquí en nuestra frontera, déjeme decirle que el fortalecimiento de lo que es la red hídrica se ha hecho mucho hincapié desde hace muchos años a fortalecer, a garantizar el suministro del vital líquido. Y para el ganado, para la gente que trabaja en el campo, el agua es vida, el agua es economía, el agua es dinero, mi papá. O sea, si no tienes agua, el ganado, una vaca te puede tomar cerca de una barrica de agua por día. O sea, más de 50 litros se toma por día una vaca. Entonces necesitas el agua, se urge el agua.
el riego rodado requiere cantidades inmensas de agua, pero aunque sea, por ejemplo, riego tecnificado con sistemas de riego por goteo y demás, de todas formas ocupa mucha agua para poder producir alimentos. Entonces, la inversión que hace el gobierno en infraestructura hídrica tiene la función de mejorar y también abaratar los costos al final de cuentas de la producción. Si el vaquero lo que más gasta es eso, por ejemplo, una persona que tiene un ranchito alejado, que no hay agua cerca de su rancho, va a gastar un montón en gasolina nomás para ir a traer agua. O sea, o con un pozo que sea de combustible, pues va a gastar mucho. Y entre más gaste, pues va a tener que subirle el precio a su ganado para poder sacarle algo. La otra cosa también, pues la sanidad y la inocuidad agroalimentaria. O sea, también se requiere, por ejemplo, ahora que estuvo el tema de la contingencia ambiental o de contingencia sanitaria, por lo cual se cerró la, el cruce de ganado, pues era precisamente por problemas, ¿no? Ya sea pueden ser bacterias, pueden ser pestes, pueden ser diferentes cosas que hacen que se cierren los mercados globales. Y eso hace pues que nos quedemos no nomás con el ganado aquí, sino también que genere pérdidas directamente, ¿no? A los ganaderos, que pues, en caso que una pandemia, pues también hay pandemias, ¿no? Entre los animales y también en las plantas también hay pestes, ¿no? Como la langosta y otras que pueden acabarte con un cultivo y pues se pierde todo. Entonces el gobierno está invirtiendo mucho, por ejemplo, en la liberación de la mosca esta que es inocua, que es infértil, que es estéril. Entonces de esa forma pues combate lo que es el gusano barrenador y todo eso. Y mantener las condiciones de sanidad adecuadas en el estado, se blinda el estado y al menos se garantiza de que el estado de Sonora pueda estar mandando, exportando el ganado producido en el estado. Por eso existen también lo que son los filtros de sanidad o de los filtros esos de uh, fitosanitarios, ¿no? Para evitar que pues detectar a tiempo algún tipo de problema, ¿no? Ya sea con una enfermedad o con alguna peste, ¿no? Que no se vaya de un estado a otro. Y pues mantener precisamente los estados del norte que estamos colindantes con lo que son los Estados Unidos y que a través de ellos pues se hace lo que es una gran parte de la exportación, pues se mantengan libres de cualquier tipo de agente que puedan provocar el cierre de las fronteras. Entonces, no precisamente para todo el mundo, sino pero para los mercados, ¿no? Entonces, ese es el caso. ¿Cómo es que se fortalece la economía? ¿Cómo es que la economía esta o el fortalecimiento al campo beneficia lo que es la economía integral? Pues en resumen, es la base, ¿sí? La base de la pirámide de la economía de cualquier país es el sector primario. Sin el sector primario, que es el fundamento, son los cimientos de cualquier civilización, no hay manera de poder mantener un sector secundario, terciario fortalecido, porque entonces se crea una dependencia de la importación de productos básicos para poder entonces transformarlos. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Para quienes estaban preguntando ahí, no, pues es que nomás están apoyando a los ricos. ¿Cuáles ricos? O sea, ve realmente la gente de campo, pues sí, puede que sí lleguen a generar recursos y puedan generar riquezas. Pero déjame decirte que a diferencia de una persona que trabaja en la fábrica y que trabaja de 7 a 5, la gente que trabaja en el campo es un trabajo de 24/7. O sea, ahí no descansan. Es cuando no están acarreando agua, están atendiendo a un animal enfermo, están sembrando, están cosechando, están maquilando, están buscando insumos o están sin poder dormir porque no los dejan el pensamiento de todas las deudas que se acarrean para poder estar produciendo. Entonces, la verdad, nada que ver. Los productores, los ganaderos, no son banqueros, la verdad. No son gente así, no son banqueros. Sí los quieren mucho en los bancos porque de repente llegan con mucho dinero y también son clientes porque llegan a pedir más créditos por todos lados para tratar de acabalarse, para sacar adelante al país, la verdad. Es cuanto, chavalos. Ahí nos vemos. Síganme ahí si tienen alguna duda, alguna pregunta. No soy experto en economía,
Pero sí, sí, en este tema me ha tocado trabajar. A mí me ha tocado trabajar en el campo. No he sido yo productor, pero me ha tocado andar en tractor, andar haciendo de todo, la verdad. Y es muy bonita la vida de campo. Y de repente se nos olvida que nuestra frontera, que nuestra agua prieta, se formó y se mantiene todavía por muchas de esas familias que dedican su vida a la producción primaria. Saludos.